Entonces, voy con estas dos primeras preguntas. Dice, convertir, ¿ok? Para que todos analicemos la justificación. Convertir 3 pies a pulgadas, ¿listo? ¿A cuánto equivalen 3 pies? Entonces yo digo, si un solo pie equivale a 12 pulgadas, ¿cierto? ¿Cómo se escribe pies? Ya sabemos que en inglés la sigla es FT, ¿no? Si un solo pie equivale a 12 pulgadas, ¿cierto? Entonces 3 veces ese 1 o esos 3 pies, ¿a cuánto equivaldría? ¿Listo? Aquí lo puedo hacer de manera rápida, ¿no? ¿Cuánto equivaldría de 1? ¿Cuántas pulgadas? Exactamente, 36 pulgadas. ¿Listo? Si no, yo podría aplicar la famosa regla de 3. Voy a suponer que yo desconozco este dato. ¿Listo? Y le voy a llamar X. Y yo voy a ahorrar mientras el 36. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Solamente multiplicar en cruz. ¿Listo? Este por este. 1 por X me da X. ¿Que X por qué? Porque es un dato que yo desconozco. Y pongo la unidad de medida. Pies es igual ¿a quién? Ahora multiplico la otra cruz. 3 por 12, 36. Y las demás unidades de medida las dejo escritas tal cual. Pues no las puedo multiplicar entre sí. Solamente las dejo escritas. Ahora, esto que está multiplicando a la X, porque a mí me interesa saber solamente el valor de X solito. Esto que está multiplicando a la X pasaría al otro lado, ¿a qué? A dividir, ¿sí o no? Entonces, X es igual ¿a quién? A eso exactamente igual, 36 pies o FT por pulgadas. Dividido esto que estaba multiplicando la X, pasó acá al otro lado de dividir y se cancela. Y yo ya puedo decir que X es igual a 36 pulgadas. Esto en el caso de que no sea tan evidente la conversión, que ya viene más que todo en la tarea domiciliaria. Esto que estamos haciendo es como el trabajo en clase. Ahora, vamos con el punto número 2. 3 metros a pies, ¿cierto? Mira, todos arranqué con 3. Si 1 metro, pero entonces aquí donde viene la equivalencia. Esto es lo que tenemos que usar usando. ¿Listo? Para que no vamos a internet. Porque un pie equivale a 0,304 metros. Pero yo dije, no vamos a trabajar con esas 3 décimas, sino con una primerita. ¿Listo? Entonces, por eso necesito utilizar esta tabla. Para que cuando yo haga mi respuesta, la busque en Google, estas que están aquí, ¿me van a aparecer o no me van a aparecer? ¿Listo? Entonces después no va a decir como que, ay, la pregunta está mal hecha, no está ninguna de las opciones, sino que tengo que mirar qué me dieron para hacerla. Entonces, si un solo pie vale 0,3, ¿cuánto valdrían 3 pies? ¿Cuánto creen ustedes? 3 metros equivalen a... Entonces arranco desde aquí. Esa le hice. ¿Cuánto te dio a ti? ¿O a ti? Dijo que me dijo que iba a mirar. 4. Vamos a verlo. Para todos es evidente que es 4 o no. Entonces yo digo, si un solo pie es igual a 0,3 metros, listo. Entonces, ¿cuántos pies es el dato que desconozco? Será igual a 3 metros. Miren que algo que está haciendo el profesor a la hora de justificar para que la operación le quede buena, es que pies con pies, metros con metros. Tiene que ir siempre la misma unidad de medida, una abajo de la otra. Así sea la que yo desconozca, pero eso que yo desconozco sé que va a tener una unidad de medida, porque voy a buscar pies, por eso pongo aquí. Y lo único que hago es multiplicar en cruz. Siempre multiplicar en cruz. Te arranco con la primera. 1 por 3, 3. Pies por metros, se deja nomás escrito. Pies por metros. Es igual. X como está solito es como si tuviera un 1. 1 por 0,3, todo número multiplicado por 1 me da el mismo, 0,3. X por metros, X
por metro. Lo dejo indicado solamente. Ahora yo analizo algo. Miren, ¿quién está multiplicando a la X? 0,3 y metros, ¿sí o no? Entonces, todo eso que está multiplicando la X pasaría al otro lado de la igualdad por ley uniforme a dividir. Y me quedaría 3 pies por metros es igual a X, ¿cierto? Pero esto lo tengo que dividir por lo que me multiplica a la X. 0,3 por metros. Entonces voy a poner eso un poquitico más acá abajo. Y me quedaría, lo primero que voy a hacer es simplificar lo que sea igual. Este arriba y este abajo. Saco el mismo factor. ¿Listo? Entonces ya sé que la respuesta me va a dar en pies. ¿Cuánto es 3 dividido 0,3? Yo sé que 0,3 lo puedo convertir a fracción. Si yo no sé operar, digamos que si yo no tuviera la opción de la calculadora. Recuerde que la intención aquí es cómo prepararlos para el IFES. Entonces, como usted ya no va a tener calculadora, usted dice, bueno, ¿cómo opero aquí? Convierto esta fracción. ¿Qué dice la regla? Escriba el mismo número, pero sin coma. Inmediatamente póngale en el denominador el 1. Y tanto ceros van a acompañar al 1 como cifras después de la coma en el número decimal. Entonces me quedaría 0,3 dividido entre 10. Pero recuerden que cuando alguien queda en la posición 0,1 es lo mismo que llegar a la posición 1. 0 a la izquierda no valen los enteros. Entonces esto es lo mismo que decir 3 dividido 10. ¿Sí o no, chicos? Y aquí lo único que me falta operar es 3 dividido entre 0,3. Pero yo ya sé que 0,3 igual a 3 décimos. Esta operación la voy a dejar acá. Y digo 3 dividido entre 3 décimos, ¿cierto? Que es lo mismo que decir 0,3. Entonces voy a hacer una división de fracciones. Pero yo analizo este de acá arriba, dice 3 enteros. No es una fracción. Pero recuerden que todo entero es como si estuviera sobre 1. Aquí quiere decir 3 unidades. ¿Listo? Siempre se le pone el denominador 1, porque no me va a alterar el número entero. Y hago la famosa ley de la oreja, o ley de extremos y medios. Y eso me quedaría igual aquí. 3 por 10. Ay, amigo. Y 3 por 1, 3. 30 dividido 3, ¿cuánto me da? 10. Sencillamente llegó tercera de 30, 10. Y tercera de 3, 1. 10 dividido entre 1 a 10. Y me da a mí 10 pies es igual a X. De la persona que me dijo, profe, me dio 4. Creo que alguien me dijo que era 4. Pues entonces estaba mala. Era 10 pies. ¿Listo? Pero ya se entiende por qué da ese 10 pies. Una amiga de ustedes me decía, la profesora de química me enseñó una manera más fácil. Es este mismo método, sino que ella automáticamente, como se los expresa, ya ha indicado el igual y todo para dividir. Sino que si usted no sabe de dónde sale cada cosa, cuando cambie de unidades de medida se puede confundir quién es que va arriba, quién es que va abajo. Entonces, lo mejor es que usted se aprenda el paso largo y si luego usted va a identificar, miren que siempre va a ser este por este y la otra diagonal. Entonces, yo siempre voy a saber que X va a ser igual a quién. Al producto de esto dividido el siguiente. Pero si yo todavía no reconozco eso, primero hago ley de, la regla de 3. ¿Listo? Hasta ahí lo que he explicado es entendible. Entonces, digamos que por el momento a lo que yo le voy a calificar, yo no le voy a pedir este proceso a usted. Usted puede usar la calculadora. ¿Listo? Pero yo sí le invito a que haga el ejercicio. Pues para que gane la habilidad. Yo en esta minucia no me voy a detallar. Si aquí usted opera y le dio 10, bien. ¿Listo? Pero miremos que eso sí tiene una respuesta o una manera de abordarla numéricamente. Vamos con otra. Bueno, miren la pregunta que dice aquí. Determina el perímetro. ¿Ustedes saben qué es el perímetro? Señora. El perímetro es la sumatoria, ¿cierto? De la magnitud de cada lado.
Porque es que 6 veces digo lado más lado más lado, y si yo cojo un cuadrado digo tiene 4 lados, sino que realmente lo que se suma es la magnitud de cada lado. Entonces, determina el perímetro de un cuadrado que tiene 5 metros de lado. ¿Cuál sería el perímetro? Si yo quisiera, voy a hacer un dibujo ahí. Vamos a ver aquí. Ay, ¿eso por qué pasó? Listo. Supongamos que el profe hace así, aquí un cuadrado. Dice, cada lado tiene 5 metros. 5 metros aquí, 5 metros acá. O simplemente voy haciendo la sumatoria porque como es un cuadrado, entonces digo 5 más 5, 15 y 20. Y por eso el perímetro es esto que está aquí. Yo en la clase anterior les dije cuál es la diferencia entre perímetro y área. No sé qué pasó aquí. Entonces, ahora está loco. Miren, el perímetro es solamente, imaginen que ustedes tuvieran un lote, ¿listo? Y el perímetro solamente sería el cerco. Y el área sería todo ese terreno que está adentro. O si en la cancha de fútbol, el perímetro sea la línea, las bandas extremas, ¿listo? Y el área sería todo lo que contiene ese perímetro, eso que estaría aquí, esto que estaría aquí en verde, sino que no sé qué le pasa a esto. Me parece como si tuviera dos tableros. Pero aquí está la anterior. Voy a darle cerrar a esto, a ver si. Listo, entonces estaba haciendo el dibujito del cuadrado. Suponiendo que es el cuadrado. Y ya el área. Es todo, digamos, lo que puede contener, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre lo que está en verde y lo que está en rojo. Lo que está en rojo sería el perímetro. Por eso el perímetro se mide en unidades normales. Y ya lo que es área, como es una región, ya se tiene que medir en metros cuadrados, kilómetros cuadrados o unidades cuadradas. ¿Listo? Pero bueno, aquí sigamos con la otra del perímetro. Determina el perímetro de un rectángulo, este que sigue aquí. Por definición de rectángulo, siempre el lado opuesto o el lado que está al frente van a medir lo mismo. Entonces este va a medir 5 metros, porque está al frente de este. Y este que está aquí va a medir 2 metros. Por lo tanto, digo 5 y 5, 10, 2 y 2, 4, sería 14 metros el perímetro. ¿Sí o no? Que era lo único que me estaban pidiendo. Entonces, ¿cuál sería la justificación? El perímetro es igual a la suma del lado 1, que usted pone el valor, más el lado 2, más el lado 3, ¿listo? Y así sucesivamente hasta el lado n, dependiendo cuántos lados tenga. Porque pues si es un triángulo, un hexágono o un pentágono, entonces vámonos con una que sea más. Ya estos perímetros de aquí ustedes ya lo saben, ¿no? No habría nada complejo aquí. La 7. En 2 decalitros, ¿cuántos litros hay? ¿Qué quiere decir deca? El prefijo deca. 10. ¿Listo? Entonces, si estoy diciendo 2 decalitros, quiere decir 2 veces, ¿quién? 10 litros. ¿Sí o no? Y 2 veces 10 litros, ¿cuánto es? Es lo mismo que decir cuántos litros en total. 2 veces 10, ¿cuánto es? 20 litros. ¿Me están diciendo cuántos litros hay? Pues ya, 20 litros. Recuerden, aquí te están dando el prefijo. Deca, 10 litros.
Y vamos. Bueno, y aquí ponían cuáles eran las opciones, ¿no? A la veras. Un hectómetro, ¿cuántos metros tiene? El hectómetro estaba ahí, ¿no? ¿Cuántos metros son? En la guía está. Un kilogramo, ¿cuántos gramos hay en un kilogramo? Recuerden que kilo quiere decir 1000. Esto sí no tiene, digamos, para justificar, ¿no? Solamente es relleno y ya. En 2 libras, ¿cuántas onzas hay? ¿Esa la hicieron? Yo creo que me voy a ir explicando estas dos hasta la 11 y ya ahí lo demás es lo mismo. Hay mucho zancudo, ¿no? Ya he matado como 3. Y como está lloviendo, se tira la fumigada que han hecho. Entonces, en 2 libras, ¿cuántas onzas hay? ¿Qué me toca ir a mí? Volver y revisar la tabla de equivalencia que tenemos nosotros en física. Precisamente la de la masa. ¿Listo? Entonces, miremos, una sola libra tiene 16 onzas. Entonces, 2 libras, ¿cuántas onzas tendrá? Ya. Entonces, ¿cuál es su justificación? Pues si una sola libra es igual a 16 onzas, entonces el doble de uno también tiene que ser el doble del otro, que sería 32 onzas. Ya. Convertir a kilosegundos a milisegundos. Entonces, aquí viene algo interesante. Miren que voy a convertir de una unidad de medida más grande a una más pequeña. Voy a robarme un pedazo de esto que está aquí. Hasta aquí, ¿no? Porque desde kilos hasta mil. Pero bueno, voy a llevármelo hasta aquí. Ojalá que no me vea tan grande allá en el tablero. Voy a ponerlo más pequeño. Entonces, chicos, siempre que yo vaya a pasar, miren que aquí me están dando múltiplos y submúltiplos. Siempre que yo vaya a pasar de una unidad de medida más grande a una más pequeña, tengo que multiplicar. Miren, en este caso, como una libra es igual a 16 onzas, ¿quién es más grande en unidades de medida, la libra o las onzas? Las libras son más grandes. ¿Listo? Por esa razón, si yo voy a convertir de libras a onzas, tuve que multiplicar. Pero si fuera el caso contrario, es decir, pasar de una unidad de medida más pequeña a una más grande, tengo que dividir. Ahorita ahí está como el caso inverso. Entonces me dicen, pasar, tengo la K. ¿Cuál es el prefijo del K? Kilo. Kilosegundo. ¿Qué quiere decir eso? Pasar 1000 segundos, ¿sí o no? O 10 a la 3 segundos. ¿A qué lo tengo que convertir yo? A milisegundos. Y mili es 10 a la menos 3. Yo podría contar cuántas casillas hay. 1, 2, que estaría pues la del 1, que sería 3, 4, 5 y 6. Es decir, que tendría que multiplicar por 10 a la 6. O sencillamente hago lo siguiente. Un solo segundo es igual a 1000 milisegundos. ¿Sí o no? Entonces, 1000 segundos, ¿a qué será igual? Pues es lo mismo que al otro lado lo multiplicara por ¿cuánto? Por 1000. ¿Sí o no? Porque aquí está diciendo 1000 veces este. Entonces multiplico 1000 por exactamente esto mismo que está aquí. Por 1000 milisegundos.
que esto que está aquí es lo mismo que decir 1 milisegundo. Ahora, si yo multiplico 1000 por 1000, ¿cuánto me da eso? 1.000.000, ¿no? Y 1.000.000 es lo mismo que decir 10 a la ¿qué? ¿Cuántos ceros tiene? Tiene 6 ceros. Y si ustedes analizan, esa opción no estaba aquí en las respuestas. ¿Cuál le dio a usted que ya la había hecho? ¿O a usted que ya la había hecho? ¿La B? Entonces, entonces aquí le pone 10 a la 6. O 1000, la opción F. Creo que es la única que no tiene, que no tenía la opción válida. ¿Listo? ¿Y dónde está el argumento? Pues aquí. Miren una clave que está haciendo el profesor. Si uno solo vale 1000, ¿cuánto valdrá 1000 de esto? O si fueran 50 de estos, para el otro lado también lo tengo que multiplicar por 50 para que sea equivalente. ¿Listo? Eso fue lo único que hice. Miren, lo que le aumenté acá, o por lo que lo multipliqué a ese número, también se lo multipliqué al otro lado de la igualdad. Entonces, miren que esto pasó cuando fui de uno más grande a uno más pequeño. Voy a mirar si aquí en las preguntas hace el paso contrario, de uno más pequeño a uno más grande. En las preguntas que hay aquí. Bueno, aquí, en este caso. Y una vez nos vamos con eje cubo. Vamos los dos de uno. Dice lo siguiente. Convertir 1 centímetro a terámetros, ¿no? Entonces, analicemos lo siguiente. ¿Un terámetro cuánto es? ¿Tú que ya lo hiciste? Para no. ¿10 a la qué? El tera. En los múltiplos, aquí. O en la 15 de la actividad en clase. Pero aquí ve lo que te pregunto. ¿Tú que ya hiciste tera? Desde el kilo, a las 6, a las 9, a las 12, ¿no? ¿Cuánto te dio? A las 12, 10 a las 12. ¿A todos les dio 10 a las 12? Entonces, y ya sabemos que centímetro es pasar de 10 a la menos 2, ¿cierto? Esto es centímetros. Y terámetros es pasar a ¿qué? A 10 a la 12. Entonces, chicos, cuando yo voy a... Miren, como me está diciendo uno solo, por eso es que voy a poner 1 centímetro, que es lo mismo que decir, este 10 a la menos 2, es lo mismo que decir 1 entre 100. Recuerden que 1 centímetro es coger 1 metro y dividirlo en 100 partes iguales. Y que es lo mismo que decir 10 a la menos 2. Y como voy a pasar de una unidad de medida más pequeña que centímetros a una más grande que es terámetros, tengo que dividirlo, caso opuesto al otro. ¿Cuál es la operación opuesta a la multiplicación? Pues la división. Y tengo que dividirlo entre 10 a la menos 12. Si yo quisiera, esto es lo mismo que poner 1 sobre el 1 y 12 ceros. ¿Listo? Entonces, digamos que esta manera que está aquí la voy a descartar porque tendría muchos ceros. Es más fácil dividir así. 10 a la menos 2 dividido entre 10 a la 12. La pregunta es, ¿cuánto me dará esto? Hay una propiedad que dice lo siguiente en potenciación. No sé si se acuerdan, de todas maneras la voy a explicar. Si yo tengo dos potencias que tengan la misma base y se estén dividiendo, miren, esto es una potencia, tienen la misma base A. El resultado va a ser la base en común A y al exponente de arriba, N, le tengo que restar el exponente de abajo. Ahora miremoslo con este ejemplo que hizo el profesor. ¿Cuál es la base en común? El 10. Es decir, que el 10 se conserva. Al exponente de arriba, menos 2. Le tengo que restar el de abajo, menos 12.
Entonces esto es igual a ¿quién? A 10. ¿Cuánto es? Menos 2 menos 12. Como tienen el mismo signo, se pone el signo en común y se suman los valores absolutos. 2 y 12, ¿cuánto es? 14. Y por eso me da la C. Entonces, miren algo claro que utilizó el profesor aquí. Propiedades de potenciación y suma y resta de números con signo opuesto, que fue lo último que yo les dejé en la clase anterior, en cálculo, en el tablero. La ley de signos. Esta es la ley de signos para la adición. Adición es unir, vincular, agrupar. ¿Listo? Y una resta es un tipo de vinculación o de suma. Entonces aplica esa ley de signos. Y terminamos pues con la 15. En este mismo orden de ideas está la tarea domiciliaria. Es decir, que si todos entendieron esto que está aquí, la tarea domiciliaria va a ser muy sencilla. ¿En dónde quiero que haga énfasis? Si usted ahorita pues no me está entendiendo bien, ahorita hacemos otro ejercicio o en su casa revisa el video de YouTube, cómo es que hace el paso a paso aquí. ¿Listo? No se preocupe hoy por copiar, sino más que todo como por entender. Entonces, hallar el volumen del pozo. Recordemos que el volumen P de un cubo sería lado por lado por lado. Y se lee la L a la 3 porque un cubo tiene sus tres lados iguales. Pero como este no tiene los tres lados iguales, parece como un celular, ¿no? Esto tiene un lado más largo, este otro, y el grosor es más pequeño. A eso se le llama paralelepípedo. ¿Listo? Lo único que yo hago es multiplicar cada uno de sus lados. Que es decir, la base por la altura, por la profundidad o por grosor. Esto hace alusión a cada dimensión. Entonces yo tengo que asumir quién va a ser mi base, quién va a ser mi altura y quién va a ser mi grosor o profundidad. Y lo único que hago es multiplicarlo con todo de unidad de medida. Entonces reemplazamos aquí. La base, el profesor la eligió, pero usted puede tomar cualquiera como base. ¿Listo? 3 metros. Entonces la altura tiene que ser otro lado por la altura, 2 metros, por la profundidad, que es ¿cuánto? 4 metros. Pero cuando les digo que cualquiera puede ser la base, es que miren, aquí está el celular. La base siempre dice que es el que toca el piso, pero si yo lo giro así, si ya vieron que la base puede estar cambiando, lo mismo pasa con estas figuras. Entonces no se vaya a saber si usted primero puso el lado o lo dejé de último, no interesa. El hecho es que se multipliquen los tres lados. Ahora multiplico. Entonces esto, el volumen de ese cubo va a ser igual a de ese paralelepípedo. Multiplico los números aparte. Solamente los números 3 por 2 por 4. Muy bien, 24. Metros por metros, metros al cuadrado. Por metros, metros cúbicos. Esto lo único que está diciendo es cuántas dimensiones estás multiplicando a metros. A la 3 porque hay 1, 2, 3 veces. Se está multiplicando por sí mismo. Entonces, si me piden volumen, a la 3. Si me piden área, a la 2. Como para que no vamos a caer en ese error. Igual aquí todos estaban como señalados a la 3, ¿no? Por lo tanto, esta era el volumen de ese pozo que estaba ahí. ¿Está claro? Y así, ustedes, bueno, yo sé que ya la gran mayoría adelantó, porque yo lo expliqué acá y también pues en el video, que no había que entregarlo inmediatamente ni el mismo sábado ni al otro. Dependía del ritmo de trabajo de nosotros. Yo a usted no le puedo exigir 1000 si yo sé que usted no tiene, pues en matemáticas, ¿no? Si no tiene el nivel, vamos paso a paso. Porque si es solamente mandar talleres, crea lo que hace un profesor, solamente le dicen saque copias a usted y ya. Y no venimos acá. La intención es que entienda. O recuerden, porque yo sé que ustedes estudiaron normal, ¿no? Solamente que por X o Y motivos se salieron. Miren, a la hora de encontrar el volumen de esta caja es lo mismo. Se mirará quién es su base, cuál es su altura, solamente que sea un lado diferente, ¿no? ¿La 13 anterior o esta? Listo. Bueno, me sirve este ejemplo porque volvemos y aplicamos la propiedad que dice. Voy a ponerlo en la misma hoja.
ahorita, se necesita esta propiedad para resolverla. ¿Listo? División de potencias, ¿cierto? Con la misma base. Es lo único que yo necesito. Mira, tú tienes la guía ahí, ¿cierto? Entonces, este prefijo, este símbolo, ¿a quién hace alusión? Ese mu. Así se lee esa letra. Mu gramos. ¿Cuánto equivale? A 10 a la qué. Entonces, 10, ¿sí es a la menos 6? Que no me acuerdo. ¿Sí? Que no me acuerdo bien del orden. 10 a la menos 6 gramos lo tengo que pasar a gigagramos. ¿Gigagramos cuánto es? Señorita, giga. ¿Giga cuánto le dio? 10 a la 9. Miren, voy a pasar siempre. ¿Quién es más grande? Los que tengan los exponentes positivos. ¿Ok? Si yo voy a pasar uno más pequeño a uno más grande, ¿qué tengo que hacer? Chicos, si voy a pasar de una unidad de medida más grande a una más pequeña, ¿qué tengo que hacer? De una más pequeña a una más grande tengo que dividir. De una más grande a una más pequeña multiplicar. Miren, 1 kilómetro a metros, ¿cuánto equivale? 1 kilómetro son 1000, multiplico por 1000. En cambio, si voy a pasar de una más pequeña a una más grande, me toca dividirlo. ¿Listo? Es como el caso opuesto. Recuerden, del más grande al más pequeño multiplico, del más pequeño al más grande me toca dividir. Entonces, me toca 10 a la menos 6, como lo voy a convertir a una unidad de medida más grande, que es precisamente 10 a la 9, pues tengo que dividirla por esa donde él tiene que llegar. Esta es la única condición. ¿Listo? Y eso es igual a ¿quién? Recordemos la fórmula. Si estoy dividiendo dos potencias con la misma base, se conserva la base en común, que es 10, y al exponente de arriba solamente le resto el exponente de abajo. Y eso me da igual a ¿quién? La base queda tal cual. Menos 6 menos 9, recuerden, el mismo signo en común, como estoy sumando, restando, agrupando, se pone el signo en común y se suman los números. A la menos 15. Y por eso la opción era la B. Si nos acordamos de esta propiedad es sencillo. Es algo clave. Si voy a pasar de una unidad de medida más grande a una más pequeña, multiplico. Y si es de una más pequeña a una más grande, divido. Ya. Y aplicar esta propiedad. Que bueno, lo revisarán en el video. Y si los que estuvieron conectados, ojalá me hayan entendido. Hay varias personas que estuvieron conectadas. Y en ese mismo orden de ideas vamos resolviendo ustedes las de acá. Las que están aquí. ¿Listo? Esto de perímetro sé que no van a tener. Solamente era para que también recordaran esa noción. ¿Listo? El volumen, pues ya saben cómo lo tienen que hallar. De acuerdo al ejercicio anterior, pues le preguntan ahí ciertas cosas. Convertir 2 horas a segundos, que no tiene nada del otro mundo. No hay nada difícil ahí. De pies a pulgadas, de metros a pies. Todo lo que hicimos. Entonces, los invito a que revisen el video. Cómo hace la conversión. Así el profesor haya pasado de metros a yarda, es la misma. Solamente que necesita apoyarse usted en estas unidades de medida que dio el profesor. ¿Cuáles son las unidades de medida? De una vez las voy a mostrar. La tabla de conversiones, las equivalencias. Estas que están aquí. ¿Listo? Ya mirará si le piden longitudes, masa, tiempo o volumen. ¿Listo? Guíense con esto. Entonces, los que están en la casa nos vemos. No sé si están escuchando.